reproducirla, no tienen que producirla. En este caso, la máquina de pensar debe ser la primera y única vez que produce algo. ¿Y por qué? Ustedes se preguntarán por qué. Y produjo casi nada, produjo un libro. Les voy a dar la bienvenida para ver que nos expliquen aquí en la máquina de pensar a dos amigos de la casa, Agustín Lucas. ¿Cómo le va, Agustín Lucas? ¿Cómo le va, Pablo? Un placer. Y Patricio Hidalgo desde Chile. ¿Cómo le va? Un gusto, Pablo. Los dos han pasado por acá, por la máquina de pensar. Agustín Lucas, poeta, el hombre es jugador de fútbol. En este momento está en Liverpool. Liverpool Fútbol Club. Que no sé qué tiene Liverpool, pero hay una cuestión media literaria ahí también, ¿no? Y sí, por ejemplo en el nombre. Cuando uno dice que juega en Liverpool es una cosa, ahora desde la tribuna es Liverpool. Ya ahí hay un cambio de la acentuación de la palabra, pero ¿por qué? ¿A qué me decís? Y porque por un lado tienen un zaguero poeta, ¿no? Sí. Y por otro lado hay un taller literario en Liverpool que lo lleva Hugo Giovannetti Viola, creo. Y hay también una movida media literaria. Y digo, qué raro para un club de fútbol que esté generando, no sé, quizás es... Hay unos talleres de pintura también. Sí. Pasa que tienen Flor de Sede, ahí en Agraciada, donde funcionan un montón de cosas. Está buenísimo, las cosas que están pasando en Liverpool están buenísimas y... me parece que es un club modelo, ¿viste? A esta altura en el fútbol uruguayo y en la B, ni hablar, ¿no? Ni hablar. Muy bien, Agustín pasó por acá y conoció en este programa La Máquina de Pensar, por eso estaba diciendo cuando a veces los medios pueden producir una noticia, en este caso produjeron un encuentro entre Patricio Hidalgo, escritor, amigo de chileno, que pasó también por acá, en su momento, Patricio, pasaste y nos diste a conocer nada más ni nada menos que a Diego Maquieira, gran poeta, con él hablamos cuando fuimos a Chile, pero aparte lo entrevistamos con vos acá, ¿no? O sea, hiciste de entrevistador conmigo. Conversamos con Diego Maquieira en una semana dedicada acá a La Máquina de Pensar, un gran poeta chileno. Le mandamos un saludo. Y bueno, y gracias a Patricio Hidalgo, que pasó por La Máquina de Pensar, Conversaciones con Mario Lebrero también fue editada allá en Chile, conoció la primera edición fuera del país. Un libro que para mí es muy querido, y después el año pasado salió en Buenos Aires y próximamente aparentemente va a salir en Lima, Perú, lo cual es sorprendente para un libro. Faltaría que lo reediten en Montevideo, pero son más lentos. Exacto, en Montevideo no está y todo el mundo lo quiere, pero hace como 4 años que está desaparecido, está agotado. Patricio Hidalgo el hombre es escritor y está vinculado a Lolita Editores, pero también a otras editoriales, ¿no? Y la promiscuidad, como decía Bonetti, para que comparta las pérdidas, ¿no? Para que comparta las pérdidas. En este caso, Llanto de Mudo es ediciones. Llanto de Mudo es cordobesa. Es cordobesa. O sea que un uruguayo, un chileno se encuentran en La Máquina de Pensar, se hacen amigos, se conocen acá y luego en Córdoba editan un libro. ¿Cómo es eso? Y bueno, nos conocimos sin querer. Empezamos a hacer una entrevista, no me acuerdo del orden, cómo fue. ¿Quién estaba primero y quién y no estaba sé después? por qué, pero yo te llamé por tu libro club, ¿será, no? No me acuerdo si no era por el anterior o yo estoy loco. No. O estoy un poco loco igual, pero sí. más allá de eso, nos encontramos y terminamos como conversando ambos en el mismo espacio, en el mismo ambiente, los tres. Y bueno, a partir de ahí nació una amistad que, como decís vos, terminó en esto. Por lo que dices tú es verdad, porque el azar es parte fundamental de esto. Porque el azar de conocerse, ya coincidir en una radio es una en 10 millones, pero después irse escribiendo un mail por semana, cómo le va a cada equipo, que los dos equipos salgan campeones después de una cantidad de mails, eso sí que no va a volver a ocurrir. Me atrevo a pensar nunca, ir a hacerlo en tiempo presente, digamos. Claro, porque los dos son futboleros, ¿no? Digamos, obviamente Lucas tiene como profesión. Y en el caso tuyo, Patricio, tenés no solamente la pasión heredada por Unión Española, sino que aparte, bueno, tenés ahí actividad. Claro, así como hay críticos de cine que uno tiene la impresión de que le gusta el cine, pero no las películas. A mí me gusta el fútbol, y no solamente la Unión, sino el fútbol en general. Y cualquier palabra que se escriba sobre fútbol cuenta con mi atención, desde luego. Así que se conocieron acá, después vos te volviste para Chile y empezaron a mandarse correos electrónicos. Vos estabas jugando en ese momento, me acuerdo, en la IASA, en Sudamérica. Claro. Y bueno, después nos enteramos que estaban por cumplir 100 años y había el desafío de ascender, ¿no? Claro, y hacía 17 años que la IASA estaba en segunda división, y se daba justo al momento de cumplir los 100 años que estaba la oportunidad de ascender y recibir el centenario en la A, ¿no? Como en los viejos tiempos de la gran IASA que fue en algún momento.
Y bueno, sucedió eso, sucedió que empezamos con esa correspondencia que no se sabía dónde iba a terminar y que terminó no solo con ambas copas, sino que también con el libro. Y una amistad. Yo me acuerdo que Patricio Hidalgo vino, no sé si la primera vez que vino a la radio, pero creo que la segunda viniste con la camiseta de Unión Española. Sí, me gusta llevarla, me gusta portarla porque uno no tuvo la suerte de poder jugar fútbol, pero te la pones y puedes soñar por un rato que eres jugador. Y en ese momento me acuerdo que, bueno, Unión Española no era tan conocida como ahora, por lo menos de acá. Unión estabas convencido de que iba a ganar. Se parece mucho a Sudamérica porque es una institución centenaria con no tantos hinchas, que salió campeón en el 2013 y antes uno más y antes del 78. O sea, no es que sale campeón todas las veces y por eso se disfruta mucho más. O sea, que Sudamérica y Unión vuelvan a salir campeón el mismo año, me atrevería a pensar que cada muerte de obispo, no. Pero eso pasó en el 2013, porque yo vi ahora que la Unión Española había llegado a la final el año anterior y había quedado subcampeona o vicecampeona. Claro, alcanza a agarrar los dos periodos porque el torneo uruguayo tiene una organización en el ascenso que es difícil de entender, entonces para todos. Claro, había unos paros de 2 meses, entonces Unión seguía jugando, entonces Unión alcanzó a perder una final y ganarla mientras IASA salía campeón en Sudamérica seguía jugando el mismo seguía jugando el mismo campeonato. Hicieron como 5 ruedas, yo veía a los equipos cada tanto, pero bueno, salieron campeones. ¿Y el libro qué es? Porque se llama Besala, como sabés, y antes de hablar del libro, ¿cómo aparece una editorial cordobesa en esto? Y eso fue una búsqueda que yo empecé a buscarle la vuelta en Uruguay, en Montevideo, que la movida editorial es mucho más acotada que en Argentina o en Buenos Aires, por ejemplo. Tuve buena recepción por parte de algunos, pero bueno, la cosa se entró a enlentecer y por gente en común, escritores conocidos, llegué a Llanto de Mudo, lo tanteé, les mandé el texto y se coparon, les gustó lo que estábamos haciendo, les pareció un libro interesante para publicar y para mover, vaya a saber por dónde. Y en el caso tuyo, Patricio, ¿hiciste algún movimiento allá para buscar editor o no? No, estamos viendo yo pertenezco a Lolita, firmé contrato con Lolita como los jugadores, entonces el destino natural de este libro debería ser Lolita Editores. No, porque aparte ya sacaste un libro en Lolita Editores sobre fútbol, ¿no? Claro, he sacado 2 en Lolita, así que es el club a donde siempre vuelvo. Debiera seguir ese derrotero en Chile, pero vamos de a poco, vamos a disfrutar este texto acá, vamos a ver cómo sigue por allá. Quizás por allá debería ir también con alguna antología de poesía de Agustín, para que se conozca lo que hace allá. En fin, tenemos que dar la vuelta. Digamos, transformarlo. Y en la búsqueda acá por Uruguay, ¿encontraste recepción o te pareció más difícil? Porque este texto es literatura con un solo tema, digamos, fútbol. El fútbol. El fútbol, pero bueno, como decía un poco Sacheri, ¿no? Hay quienes dicen que el fútbol no tiene nada que ver con las cosas más esenciales del hombre. Desconozco cuánto sabe esa gente de la vida, pero de algo estoy seguro. No saben nada de fútbol. Y entonces tienen mucho de la vida nuestra, de lo que vamos viviendo con el campeonato, con los partidos. De repente un partido te agarra mal con tu novia, mal con tu vieja, y todo eso va apareciendo, ¿no? A medida que van pasando los capítulos o los textos, como quieran llamarle, ¿no? Hay también algo de confidencia, porque no es común ver que un jugador te cuente lo que pasa dentro del camarín, dentro de la cancha, cómo se mueve la pelota. Hay ahí también, sin proponerle, una especie de confesión o de quitar un tupido velo, como decía un escritor chileno, y mostrar lo que hay detrás. También hay en el fútbol, me da la sensación de que los jugadores que están en el medio, que son los protagonistas, muchas veces no tienen la cabal idea de por qué salen las cosas bien o por qué en un momento se va todo al diablo, ¿no? Y mirá, cada vez hay más estrategia y cada vez se estudia más qué es lo que va a suceder dentro de una cancha. Me parece que lo que puede suceder con el Barcelona está bastante digitalizado y tecnologizado. A mí la verdad me aburre bastante ver al Barcelona, por ejemplo. Pero en equipos como los que yo he jugado y en la carrera que he tenido, las cosas son bastante impredecibles. Más allá de que se entrena, de que se practica, de que determinadas cosas
están establecidas como las jugadas famosas de pelota quieta, no, y se o de analiza, balón parado, se analiza el rival, digamos, ¿no? El planteo. Se sabe quién juega, cómo juegan, claro. cómo jugaron el último partido, qué tipo de jugadas hicieron, pero en realidad adentro de la cancha mandan otro tipo de cosas, ¿no? Cómo está la cabeza en ese momento, cómo picó la pelota en la primer pelota que fuiste a agarrar, que te puede determinar un montón de cosas, y esa cosa de suerte que obviamente hay que buscarla, pero que también existe. Es sin duda además el deporte en que el más débil le puede ganar al más fuerte con más probabilidad, y eso le da mucha adrenalina a esto, porque por más que uno estudie, el gran ídolo de la Unión Española tenía un tío dirigente, don Aníbal Sierra, que decía: me gusta el fútbol porque soy un fanático de la incertidumbre, y un incondicional de la incertidumbre. Y claro, en esos 90 minutos de verdad que no sabemos lo que va a pasar. Sí. No, y hay otro tema también, que es el tema de que se trata de un deporte que es colectivo y que depende de todo un grupo, y un grupo, bueno, por eso se hace también mucho énfasis en el tema de la identidad del grupo, digo, ¿no? El maestro Tabal y todo esto, ¿no? Con toda esa historia, porque creo que en un grupo a veces se puede fortalecer en base a un par de personalidades, ¿no? Pero también se puede desequilibrar y desestabilizar en base a un par de, digamos, de compañeros que no anden bien o que andan cruzados, en fin. Lo que pasa que me parece a mí que lo más importante de un grupo de fútbol en este caso es que sí tiene que haber figuras, pero que no tiene que haber gente que tenga que estar sí o sí, ¿viste? Porque lo mejor es cuando entra otro y puede cumplir la misma función. Y eso a veces depende mucho de cómo te lleves con él, de cuánto sepas del otro, de dónde vive, de qué barrio, de qué familia viene, de qué laburan sus viejos, si laburan, si no, si mantiene su familia, si no, si tiene mucha plata. Me parece que eso está inmiscuido, ¿viste? En todo lo que el acontecer de la cancha. ¿A vos te parece que sería mejor que no jugaran estrellas o no jugar con estrellas? No, yo creo que son necesarias las estrellas. Pero sí es verdad que el culto a la estrella del fútbol actual es muy desmesurado y es una novedad, digamos. Esta idea de que el mejor jugador del mundo, que tiene el mejor contrato y que la foto aparece un tipo solo, los Cristiano Ronaldo de este mundo le hacen mucho daño a la idea de conjunto. Sí, bueno, Tavares decía una vez que decía que los cracks eran muchos inventos de los periodistas, porque siempre Cristiano Ronaldo o el que fuere requiere un juego colectivo. Claro. Totalmente. Porque el fútbol es colectivo y requiere, si no hay una máquina engrasada colectivamente, no. Sí, yo creo que está bueno que haya estrellas, pero no imprescindibles. Y últimamente lo que hay son estrellas y son lindos, además. Y además hay una cosa media hollywoodense sí, también, porque viste que las películas de Hollywood siempre hay un héroe que actúa por un motivo y por una causa y que llega a un resultado. Hay una cosa media simplista en el relato, ¿no? Es mucho más complejo y verdadero decir que las cosas ocurren por varias fuerzas inconexas entre sí. Sí. Ayer estaba leyendo, no tenía nada que ver, pero estaba leyendo algo de los Beatles, y George Harrison dice en un momento de que hace una declaración, dice, fue bueno ser Beatle en clase turista, ¿no? Porque él se consideraba que él iba atrás, ¿no? Le pegó en adelante. Y una vez hablando con Agustín Lucas me dijiste claramente que en los equipos, en los cuadros de fútbol, hay 2 o 3 o 4 que es como no una élite, pero son con los que tienen los referentes, se les llama o algo así, y el resto casi que irían clase turista. Sí, lo que pasa que hoy en día hay mucha juventud. Y de repente yo tengo 29 años y soy de los más viejos del plantel. Y soy considerado ya veterano de guerra. Entonces, de repente hay aprendizaje que uno tuvo y que de repente tiene que volcar ahora a los más jóvenes, y eso es lo que se da. Pero sí, son necesarias las referencias en el grupo. O sea que vos ahora estás en primera clase, solo 3 o 4 los referentes. No estoy en primera clase. Me gusta irme un poco para la clase turista y viajar un poco con los más chicos para aprender también cómo vienen las cosas, ¿no? De las generaciones nuevas. Entonces esa cosa que a los 29 años sea un jubilado es muy propio del fútbol y de la bailarina de cabaret, me imagino. No sé qué otra profesión tiene eso. No. Pero una cosa bien increíble, porque que a los 30 años sea un jubilado prácticamente. Sí. Que pensar, en cambio, en la literatura tenemos la suerte que todavía era una joven promesa hasta los 50. Hasta los 50, más o menos. Amigos,
Vamos a una pausa. Después de la pausa, amigos, seguimos conversando aquí en La Máquina de Pensar con Patricio Hidalgo y Agustín Lucas en torno al libro que escribieron juntos que se llama Besala como sabes. Cuando manejes, atendé. Al tránsito. Campaña de Antel por la prevención de accidentes de tránsito. Antel. Avanzamos juntos. De lunes a viernes, de 6 a 7 horas, en Radio Uruguay, abrimos La Mirada Interior. Una hora informativa al comenzar cada jornada, en donde nuestros 21 corresponsales nacionales en cada departamento del país nos informan y nos ilustran sobre los principales temas que importan a las comunidades de cada localidad del Uruguay. Conduce Gustavo Pérez Berrueta, con la coordinación periodística de Wilmar Umpierres y Sergio Farto. La Mirada Interior. La Mirada Interior. Todas las voces. Todas las voces. Un solo país. Huella que se vuelve callo, callo que se vuelve piedra, piedra. Este jueves en Radio Uruguay. De 10 a 12. Elecciones departamentales. En estudios Enrique Antía, candidato a la Intendencia de Maldonado por el Partido Nacional. De 10 a 12. La Federación Uruguaya de Magisterio denuncia problemas para el inicio de clases el próximo 2 de marzo. Recibimos a Elvia Pereira, secretaria general del gremio. De 10 a 12. Pescando en el cielo. Rosana Tadei presenta en vivo su nuevo disco. De 10 a 12. En la 1050 AM, a partir de las 10 de la mañana, seguimos haciendo radio. Los sábados y domingos a las 19 horas, embarcate en Radio Uruguay 1050 AM. Salimos puntuales. Viajamos hacia la isla desierta, un pequeño territorio alejado varios kilómetros de las costas de la ciudad vieja. Radio Uruguay 1050 AM. Un archipiélago de sensaciones. Aquí todo es posible. La isla desierta. Conduce Alfredo Fonticelli. Todos los sábados y domingos en vivo de 19 a 21 horas por Radio Uruguay. Cuarta edición. Informe Nacional, cuarta edición. De lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Gustavo Pérez Berrueta. Cuarta edición. Informa Deportivo Uruguay. Pronóstico del tiempo para el fin de semana. Precipitaciones de pelotas de fútbol y básquetbol. Tormentas de resultados con rachas algo fuertes de información y análisis. Vientos del sector Ámsterdam. Deportivo Uruguay. Sábados y domingos desde las 13 horas. Nada que ver. Mucho que escuchar. Somos Radio Uruguay, 1050 AM Montevideo y sus repetidoras en el interior del país. Y sí, ¿qué le va a hacer? Si a cualquiera le pasa, quiera y le pasa. Por una vez, la víctima es usted, no ponga resistencia. Y no vaya a creer nada de lo que vea, lo que no vea. La estafa comenzó, la escena es un cartón colgando de la niebla. Y aquí le pasarán gato por poemas de Juan Gelman, ponidos al revés, un son en 8x3, bailando las rodillas. Aquí venerarán al dios Brausen de Santa María, y siempre que
querían ser pianistas de un burdel enaromado de glicinas. Y sí, ¿qué le va a hacer? Si al más vivo lo entrampan, lo desentrampan. Si todo es a color en esta tienda de ilusión y engaños de marioneta. Acabamos de oír el gol de la valija de Walter Bordoni, y que esto es del CD, el gol de la valija y otros cuentos. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Agustín Lucas y Patricio Hidalgo. Patricio Hidalgo, un jugador chileno, un 9 corpulento que viene de allá de Chile, y Agustín Lucas, un zaguero recio que juega en Liverpool. Los dos son autores de Besala como sabés, un libro sobre fútbol que fue editado allá en Córdoba, en Llanto de Mudo Ediciones. Besala como la sabés. Esto es el título, obviamente, alusión a... Patricio sabe explicar mejor. A la canción que canta Jaime Ross, que hizo su compadre, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Tita Brava, Raúl Castro, ¿no? Raúl Castro, claro. Y que tiene que ver con un coqueteo, un símil entre la copa y la mujer, entre la mujer y la camiseta. La idea de esa canción de que te falta creértela y en vez de andar picoteando por todos lados, ir a la mujer de tu vida. La copa es un poco eso, ¿no? En vez de hacer lujito o dominarla en un semáforo, bueno, vamos a salir campeones y a besarla como sabes hacerlo, solamente que no lo hiciste. Salir campeones es un poco eso. Ajá. Y bueno, y el libro se propone más o menos eso. Lo que pasa es que no teníamos la menor idea que íbamos a ser campeones, y de hecho lo más probable es que no lo fuéramos. Entonces, parte de la sorpresa esperamos que se transunte conforme van pasando las páginas, porque no, claro. No era, la idea era ir escribiendo, irme soltando. Yo le decía a Lagu que ya en Insectario estaba coqueteando con la prosa bien, y que ya terminaba siendo un prosista, que era como un 9 que se transforma en 10. Y que bueno, y fuera soltando la mano, pero conforme iba pasando esto, nos pasaban también cosas en la vida y los equipos fueron tomando forma. Entonces, el Besala como sabés, bueno, ahora sí se va a dar. Esta vez va a ser distinto, y del boliche no te va a ir con una mina más, sino con la mina de tu vida. Porque aparte hay un detalle, digamos, que se ve, digamos, cuando uno va siguiendo un campeonato, que hay toda una serie, se habla mucho de fútbol, se quiere racionalizar y analizar, en fin, toda esa historia, analizar los partidos, pero el ingrediente emotivo, emocional, es cada vez mayor, como pasa en otros terrenos, va obnubilando totalmente, ¿no? Y uno no sabe si realmente va a lograrlo o no lo va a lograr. No, y nosotros, Sudamérica salió campeón en la última fecha, cuando Unión Española ya había salido campeón. Nosotros no podíamos quedarnos atrás. Imagínate que se truncaba todo el libro. Claro. Si no salíamos campeones, sacábamos solo de la Unión Española. Claro. Y los otros lo sacábamos en fotocopia. Sí. O quedaba como la sombra uruguaya. Y claro, ya en ese momento ya teníamos que salir campeones los dos, porque si no ya iba a perder el gustito. Entonces, me acuerdo que el campeonato en Chile terminó antes, y los mails posteriores fueron Patricio jugando en su equipo de amigos de Fútbol 5 y preocupado por lo que pasaba. Claro, por la IASA. Besala como sabés tiene varios prólogos, me sorprendió esto, entre otros Fernando Santulo. Ahí está alguien de la música, ¿no? Del rock, alguien o del hip hop, alguien que sé que le gusta mucho el fútbol, pero viene de ese palo. Sí, yo hablé con Fernando en un momento y le conté lo que estábamos haciendo, y le mandé algunos de los textos, y bueno, empezamos a conversar sobre lo que estábamos haciendo y cómo venía la mano. Se copó y hablamos de lo del prólogo, y me parece que es genial. Es un tipo que es un genio en lo que hace, desde Peyote Asesino hasta ahora. Incluso ahora estuve escuchando el último disco, El Mar Sin Miedo, y la verdad que está buenísimo. Y tanto él como Rodolfo son buena gente, son gente de fútbol, y bueno, se dio así como naturalmente. Por el lado chileno va Carlos Costa, que es un hombre de radio cabal, digamos, director de una radio y un locutor extraordinario, y que cuenta el tipo de cuestiones más bien decadentes a los ojos de cualquier ser humano normal que él hace por fútbol. Del momento que es jurado en un concurso de música, por ejemplo, y está jugando Unión a la misma hora y se dedica a escuchar el partido de Unión, o que está transmitiendo Lollapalooza, que es el gran recital de rock de Chile, y no está preocupado el grupo, sino que escuchando Unión de nuevo, y cómo esa irracionalidad
Hay un personaje de Sudamérica que grita antes de todos los partidos, un hincha, quiero goles, dice, quiero goles. Esa especie como de locura, si está en estas páginas, el libro vale la pena. Hay algo que también dice el propio Patricio Hidalgo en su prólogo. Dice: mi mayor afán al momento de iniciar esta correspondencia era sacar a Lucas, a Agustín Lucas, de la cancha de la poesía y hacerlo jugar en la crónica. Esto tiene que ver un poco con la literatura que se produce mucho en Chile y que tiene muchos lectores, que es la crónica, algo que no ocurre acá en Uruguay. Acá no hay cronistas, no hay escritores que digan, bueno, a mí me gusta escribir crónica o yo escribí un libro de crónicas, y creo yo que hay menos lectores todavía. Se ven en los diarios a veces algo que podría parecerse una crónica, pero allá en Chile hay el género literario crónica, está desarrollado, está llegando a su tercera generación, tiene que ver con toda una corriente española también, ¿no? Los cronistas del siglo XIX españoles fueron muy importantes. En España, yo viví en España y había una gran interés por determinadas plumas. A ver, cómo va a ser la crónica del Mundial de Fútbol, o cómo va a ser la crónica de las selecciones, digamos. Alguien que que cuente lo que está pasando, pero que lo haga desde un punto de vista muy subjetivo, desde su personalidad. Bueno, Chile nace antes que con una constitución o con un acta de cualquier tipo, con una crónica, con la Araucana, que es la crónica de los españoles en Chile, y que como buena crónica tiene mucho de mentira, ¿verdad? Porque los españoles querían decirle a sus mujeres que estaban luchando contra grandes héroes alados, en verdad eran tipos que estaban tirando piedras. Entonces Chile es una crónica, Chile es un punto de vista subjetivo, atrozmente subjetivo, y yo te diría que los escritores vivos chilenos, de los mejores, uno de ellos, realmente Roberto Merino, es cronista neto, es solo cronista, y es una movida que se da porque también es un tipo de literatura quizás menos afectada. Chile es el país de poetas, se dice, claro. Y eso inmediatamente trae al oído el sonsonete de Pablo Neruda y el poeta con una pipa y con una pluma y una cosa media del tonto solemne que decía Parra. Y entonces el tonto solemne cae en la crónica, porque si hay algo insoportable en una crónica es la tontera solemne. No, también la crónica es algo mucho más directo, si se quiere, aparentemente más directo de la vivencia, ¿no? Y quizás la poesía en un país de poetas como es Chile, que siempre tiene grandes poetas y sobre todo grandes lectores de poesía, y la gente lee poesía, alguien me dijo, en Chile no hay novelistas, hay cronistas. Así es, y ahora también la crónica es un género tan híbrido, tan quiltro, tan contaminado, en el mejor sentido posible, yo diría que las mejores páginas de Mario Lebrero son de crónica neta, ¿no? Bueno, podría ser. O sea, la novela luminosa me parece que... Podría ser, sí. Y yo pensaba en el cine también, en el siglo XXI, en este siglo, el documental tiene una expansión tremenda, y se habla en cine de documental de creación, esto es, documentales que empiezan diciéndola, digamos, de una cuestión real y después generan una especie de ficción interna. En la crónica pasa algo de eso. Ustedes cuentan toda la verdad, empezar como sabes. Hay que responder. Claro. Por ejemplo, Agustín Lucas, ¿contás la verdad como protagonista? Cuento la verdad. ¿O sale también el poeta que... El poeta sale la pinta un poco? Porque a esta altura es una condición. Pero sí, se cuenta la verdad. Obviamente hay cuestiones de vestuario que son religiosas. Que por lo menos desde mi boca no van a salir. Pero en cuanto a líos, en cuanto a complicaciones internas, tensiones... Sí, o en cuanto a historias de vida que de repente son de un vínculo mucho más personal o mucho más profundo en lo que es esa pequeña familia que se va armando, ¿no? Porque en realidad terminas viendo mucho más a tus compañeros que a tu propia madre. Entonces, hay cosas que obviamente no se cuentan, pero la mayoría de las cosas y todas las que se pueden contar se cuentan, y sobre todo el diálogo con el árbitro. Omití todos los nombres de los árbitros, los omití para no tener ningún tipo de problema, pero después entre rivales hay nombres de rivales, hay historia de equipos rivales. A veces también en un partido de fútbol, o casi todos los partidos de fútbol, se hacen duelos entre un jugador y otro jugador, ¿no? Se siguen, se persiguen, hay toda una cuestión de... a veces hasta se cambian, ¿no? Se van, se escalonan los duelos, ¿no? O sea, escalonan a uno para desgastarlo. Y sí, y además se hacen sociedades. Para los duelos se hacen sociedades. El 2 con el 3, el 2 con el 4, el 3 con el 6, el arquero con los 4. Claro.
el 2 y el 3 con el 5, el 5 con el 8 y el 10. Son como pequeñas sociedades dentro de una sociedad más grande que es el equipo y que es la institución. Esos son como los escalafones, ¿no? Hay en uno de los textos que hablan de Sudamérica, en un partido contra, ¿no?, Huracán, si no me equivoco, mi compañero de saga estaba con dolor de cabeza. Con dolor de cabeza. En el medio del partido me dice, ¿te duele la cabeza? ¿Me duele la cabeza? Y digo, no te vayas a ir porque es una catástrofe. Sí, sí. Obviamente podía entrar otro y Claro. cumplir la misma función o de mejor manera, Sí, pero en sí. realidad el tipo era un tipo necesario, ¿viste? Un tipo grande, un tipo Edgar Martínez con un recorrido bárbaro por el fútbol del mundo y por lugares bastante inhóspitos, ¿viste? Que hacen rico a la carrera. Entonces yo a mí no se me ocurrió otra idea que preguntarle si el dolor de cabeza era de resaca en el medio del partido. A lo que el tipo, claro, obviamente me respondió a las carcajadas y por suerte hizo que se le vaya todo tipo de dolor y sacó 200.000 pelotas más. Y ese tipo de cosas son las que aparecen ahí en Besala como sabés. Me quedé pensando en lo que decías de la crónica y cómo la crónica es un alimento para el alma. A veces estábamos conversando con otro hincha, o con un hincha de la IASA, y le decía, oye, está la crónica de ese partido en que el tipo tira el penal y la pica. Y estaba, ¿no? Y ver cómo el tipo lo leía y recordaba ese momento hace un par de años atrás, era como un álbum de fotografías, más o menos recientes, pero ya un poco medias tupidas por el tiempo, ¿no? No, eso es algo como íntimo para un hincha, ¿no? Poder, que leerlo y poderlo reproducir a través de la literatura, porque la literatura utiliza la mente, el teatro de la mente, ¿no? Uno lo reconstruye todo mentalmente. Si lo viste, bárbaro, porque eso es como volver a ver una fotografía. Si Claro. no lo viste, tenés que reconstruirlo de otra forma. Pero ese momento en donde no había televisión, no había radio, habían 200 hinchas, sí, eso sí. existe en la memoria de los que estaban ahí. Claro, no claro. estaba en ninguna otra parte hasta ahora. Entonces, Claro. la idea de recuperar algo que no era irrecuperable, a uno ahí me di cuenta de eso, no lo había pensado, digamos. Ese hincha pensó que nadie más había visto eso, que no iba a conocer a nadie que lo vio. Y estaba ahí, ¿no? Claro, Y además claro. la segunda división de Uruguay muchas veces es prehistórica. Sí, sí, sí. O sea, te quedás esperando los goles que te los pasan en 5 segundos. Sí, 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 que sí. Cuando quisiste acordar ya pasó el gol, ¿viste? Ya pasó tu cuadro, Sí, ya sí, pasó sí, todo. sí, sí. Y de repente hay veces que no te pasan el gol. ¿viste? Claro, claro. Te quedás esperando y no, justo Sí, el sí. camarógrafo. Sí, 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 sí. No sé qué, miró para otro lado. Sí, 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 sí. Y de repente te quedás con toda una idea de cómo fue el gol. Si tenés la suerte de escucharlo por la radio, sos un privilegiado. Claro. Y si no, es todo tu cabeza. El fútbol tiene una cuestión épica, ¿no? O sea, y sobre todo si sos zaguero, me imagino que también es una cuestión más épica, todo ¿no? De bancar las hordas, ¿no? Que vienen atacando, ¿no? Sobre todo cuando no va bien el partido. Pero me imagino que jugar en la B debe ser más épico todavía. Hay canchas que de repente el Odulio Varela, la cancha de Villa Española, mil respetos, ¿no? Por el nombre del estadio y por el club que estoy nombrando, que es Sí. un club de antaño, ¿no? Que me despierta simpatía Glorioso inmediata a club. mí, ¿no? Sí. Claro, me imagino. Pero claro, el Odulio Varela, cuando llegamos a jugar nosotros en ese campeonato, tenía las huellas de los Volkswagen que estaban guardados ahí antes del partido. De la Volkswagen que está ahí cerquita. Sí. Habían utilizado la cancha durante un tiempo porque no se jugaba. Entonces, ese tipo de situaciones son como... Sí, ¿qué está pasando? ¿Y qué son todas esas camisetas apretadas de los jugadores de la selección y esos peinados con gel y esos millones de dólares? ¿De dónde están? Porque Claro, se lo llevan todo lo mismo, porque la B sigue siendo la misma B de cuando yo la iba a ver al Charrúa con mi viejo cuando tenía 10 años. Exactamente lo mismo. Sí, lo mismo, está como parada en el tiempo, ¿no? Claro, es prehistórica. En la A, ponele, hay equipos que están despegados y bueno, hablábamos del Liverpool hoy que es como un paréntesis. Pero en general los equipos de la B, las condiciones de trabajo, las condiciones de entrenamiento y de descanso, que es importantísimo, son espantosas. No, pues yo te decía lo de épico también porque por el momento en donde se juega y a veces los entornos también, ¿no? Claro, el hincha es mucho más fácil, me parece, tener a 10.000 hinchas que te están insultando, porque sabés que en esos 10.000 no te va a esperar ninguno. Claro. O si te esperan 200, va a haber todo un cordón policial en el cual vos vas a poder hacer gesto y todo. Ahora, si hay 4 colgados de un alambrado que está a 1 metro de la cancha
y que en cualquier momento te pueden tirar con una piedra o un adoquín sacado del barrio, ahí es un poco más crudo. Y ahí sí está lo épico. Ahí está lo épico. Y Patricio, en el caso de Unión Española, estamos hablando de un cuadro que es de Santiago. Y es de Santiago y es centenario como Sudamérica. Hay pocos equipos centenarios en Chile, son 4. Uno de ellos es la Unión Española. Entonces, ya que estos equipos, la Unión cumpliera 116 ¿Y cuáles son los otros? A ver, diga, porque... Santiago Wanderers, que Palestino, precisamente. Yo sé que Palestino es más conocido acá últimamente. No quería poner ese tema, esa daga. Mirá, Palestino. Palestino y no se va a cortar vaca. No, Colo-Colo es un equipo, Magallanes el otro. Y Colo-Colo es un equipo relativamente nuevo, la U de Chile también. Entonces, también hay algo que tiene que ver con la identidad y con el respeto de los anteriores. En un mundo en que una figura televisiva o una figura del fútbol nace de un día para otro, en que todo es obsolescencia agilizada, este tipo de instituciones que se anclan en otra cosa, en el barrio, en el recuerdo, en el recuerdo de los anteriores, es un sustrato de identidad que por más que se globalice el fútbol y hoy un niño de 5 años te diga que es hincha del Barcelona de España, cuando vive a medio metro de la cancha de Sudamérica, bueno, esto es otra cosa, es otro mundo. Es prehistórico también el hincha, de alguna forma. Muy bien, esperamos un poco, Patricio Hidalgo y Agustín Lucas, esperen. Vamos a una pausa, amigos. Estamos aquí en La Máquina de Pensar, conversando con ellos dos sobre este libro llamado Besala como sabes. Para saber quiénes somos, Para conocer nuestros programas y contenidos, para comunicarnos, nuestra página web es www.radiouruguay.com.uy. Para Uruguay y para el mundo. Estés donde estés, Estamos contigo. Radiodifusión Nacional del Uruguay. Es tiempo de ver y actuar. Jóvenes contra la explotación sexual infantil. Campaña Uruguay, país de buen trato. Organiza Claves. Apoya Ministerio de Turismo y Deporte, Fondo de Canadá, Intendencia de Maldonado y Radiodifusión Nacional del Uruguay. La noche se llena de radio. Se llena de radio. Desde las 21 hasta el final del día, Visión Nocturna. En Uruguay, somos la noche. Somos la noche. Los sábados y domingos a las 19 horas, embarcate en Radio Uruguay 1050 AM. Salimos puntuales. Viajamos hacia la isla desierta, un pequeño territorio alejado varios kilómetros de las costas de la ciudad vieja. Radio Uruguay 1050 AM. Un archipiélago de sensaciones. Aquí todo es posible. La isla desierta. Conduce Alfredo Fonticelli. Todos los sábados y domingos en vivo de 19 a 21 horas por Radio Uruguay. Hola, soy Luis Custodio y los invito a acompañarnos en Radio Uruguay, de lunes a viernes, de 8 a 10, y con la reiteración de nuestras notas destacadas en la madrugada de 0 a 1, desde la 1050, con otro aire. Somos Radio Uruguay, 1050 AM en Montevideo y sus repetidoras en el interior del país. Un día fui yo. Un día fui uno más. Ahora soy solo foto en un cartel. Mi cara en silencio marcha
ya ni muerta ni viva ni que un día fui. Tal vez un día fui cualquiera. Amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos escuchando este tema que tiene un título, bueno, un título famoso de Walter Bordoni. El tema se llamaba Para una tumba sin nombre y está en el disco La Cifra Infinita. Estamos conversando con Patricio Hidalgo, con Agustín Lucas, sobre Besala como sabés. Les iba a pedir que leyeran algo de este libro, pero no sé si lo quieren leer. Hay un epígrafe que supongo yo que habrá puesto Patricio Hidalgo, que es de Antonio Arias, exjugador de la Unión, que dice: lo que duele es el olvido. No, yo no, es una frase que es una daga, es un puñal, y es dicha por un tipo que fue lateral izquierdo toda su vida, que nunca jugó en otro equipo que no fuera Unión Española, jugó 15 años, que tampoco fue una figura deslumbrante de la Unión Española, que a lo mejor nadie lo recuerda, y que manejando una liebre de estas que llevan a los niños al colegio, hoy en día hace eso, no es un tipo pobre, pero se dedica a eso. Le preguntaron por Unión Española y dijo: mire, sí, yo no quiero dinero, no quiero que me den un asiento en el estadio, no quiero que me pague la educación de mis hijos, no, a mí lo que me duele es el olvido. Lo que duele es el olvido. Y no, contra ese olvido es que quizás vale la pena publicar todos los libros posibles sobre estas cosas, ¿no? Tremendo, pero digo, es parte, parece que del ser de estrella, por lo menos del jugador, ¿no? O sea, parece que sí, ¿no? Sobre todo ahora, que no solo en el fútbol, uno lo ve en Hollywood o lo ve en las industrias culturales, parece todo como una gran máquina de picar carne, ¿no? O sea, van pasando y se van quemando rápidamente muchos jóvenes, muchos nombres, ¿no? Estoy pensando en Hollywood, pero también estoy pensando a nivel futbolístico. Es sorprendente cómo pasan y los nombres de aquí a 5 años para atrás cuesta muchísimo recordarlo, ¿no? Lo que pasa es que psicológicamente no se trabaja. En la mayoría de los equipos de fútbol uruguayo, por ejemplo, no se trabaja. No conozco la realidad interna del fútbol chileno, pero en el fútbol uruguayo no se trabaja. Digamos, no se prepara para esta cuestión tan intensa que es el... No, se prepara, es como que los meten en una maquinita que dice de acá van a salir estrellas y los que salen fallados, bueno, van pasando. Y para uno hay otro porque hay jugadores de fútbol que salen de abajo de las mesas. Sí. Pero la realidad es que en ese cambio o en ese proceso en el que se busca una estrella y se encuentra un ser común y silvestre, hay un ser humano en el medio que sufre, que la pasa mal y que vive frustrado. Desde ese punto de vista, el fútbol es darwinismo puro, ¿verdad? Y es capitalismo de la peor especie. O sea, se forman 7.000 para que gane uno y así, ¿no? Sí, tremendo. En el caso de Agustín, yo más o menos me contaste acá, incluso en los micrófonos, tu historia, y no es la historia habitual de un jugador de fútbol. ¿Por qué? Porque hay muchos que juegan en el baby y cuando pasan el baby fútbol, de 1000 llega uno solo. O sea, saben que hay 1000 chiquilines jugando el baby fútbol y que llegará uno solo. Sí, nosotros tuvimos una buena generación en Miramar Misiones, que fue el club donde yo me crié deportivamente, en la que salieron algunos futbolistas que hasta el día de hoy jugamos, ¿no? Damián Frascarelli, Sebastián Fernández, Palito Pereira, Rodolfo Requelme, algunos recontra conocidos, otros que vivimos ahí como en las penumbras y somos como obreros, ¿viste? Callados de la cosa. Pero sí, la realidad es que yo empiezo a mirar para atrás mis equipos de baby fútbol y son muy pocos los que hoy en día se dedican al fútbol y pudieron dedicarse a eso, pero en realidad los formaron para eso. Falta docencia. Falta docencia sobre todo en las divisiones juveniles. Me parece que en el baby fútbol los problemas son otros. Pero en las divisiones juveniles de los equipos falta docencia. Yo tengo algunos amigos entrenadores de divisiones juveniles que se dedican a conservar el humanismo de la cosa, no solo la pelota y los botines de colores, pero la verdad que no son la mayoría.
Yo me acuerdo una vez llevaba a mi hijo al baby fútbol allá en el Prado, ¿no? O sea, donde hay grandes canchas alrededor, digamos, del Miguelete, y era invierno, entonces había una gran niebla, y ver a las 7:30 de la tarde, que estaba ya estaba de noche, estaba oscureciendo, ver todas aquellas canchas y ver exactamente, probablemente más de 1000 chiquilines corriendo en cada una, ¿no? O sea, y corriendo para allá y para acá, y yo decía, primera cosa, ¿por qué no entrenan más, practican antes, ¿no? ¿Por qué tiene que ser de noche? Aparte con todo el gasto de luces, ¿no? Porque estamos hablando son como 5, 6 o 7 canchas que están de los dos lados. Sí, River. exactamente, River y más para allá. Y bueno, entonces me dijeron que no, por el tema del horario, no sé qué. Y ahí vi ve cerca de, no sé, como 1000 o chiquilines todos corriendo con sus padres, aparte aguantando el frío, digamos, impresionante, la humedad esa que va subiendo, ¿no? La niebla, ¿no? Sí. Y diciéndome, por ejemplo, yo que me iba para el auto, me decían, no, hay que estar acá, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Hay que venir con pijama abajo de los pantalones. Hay que sufrir. Y entonces, muy montevideano todo lo que escribes. Todo esto muy montevideano. Y viendo estos miles de chiquilines, me acordé de una película italiana, se llama Bellísima, donde precisamente es la madre que lleva a su hija para que sea estrella, y ahí la cola da la vuelta a la manzana, ¿no? O sea, todos esos niños van a la vuelta a la manzana para ser estrella, y no va a llegar uno solo. Sí, hay un documental que se llama L'Équipe Petite, que es muy interesante, que está en YouTube, está en la web, que es un equipo de niños que nunca hizo un gol y nunca ganó un partido en años. Y entonces los testimonios de los niños son como... Los tipos lo viven con alegría. Bueno, estamos esperando que hoy podamos hacer al fin un gol. Bueno, y si no, será el próximo partido. Y es tan ilógico para lo que en realidad vivimos, por lo menos en Sudamérica, que parece una cosa sacada de contexto. Es una cosa extraterrestre, y en realidad tendría que ser lo más normal del mundo. Jugar, divertirse, ganar, perder a esa altura. Me parece que no vale tanto la pena fomentar esa cuestión de ganar o ganar, ¿no? Después, sí, obviamente, si jugás un partido de fútbol, lo jugás para ganar, ¿no? Claro, no, sí. No, y además, en el caso de ustedes, perder puede ser un poco más infrecuente, pero en el caso chileno, salvo desde días hasta ahora, para nosotros perder es lo más normal del mundo. Entonces siento a esos muchachos jóvenes como si fuera la selección nuestra alguna vez. Y además, bueno, también está que a Agustín y a mí, me imagino que a ti también, nos interesa genuinamente más un partido de la IASA en el ascenso que el partido del Barcelona. Por lo tanto, tampoco meter muchos goles necesariamente importante, digamos, o lo define, y tampoco los recuerdos de la vida más sabrosos de uno tienen que ver con el triunfo, necesariamente. A veces sí, pero a veces Bueno, ahí hay yo algo que quiero decir, que me parece que no es lo mismo ser hincha, ser seguidor de un gran equipo, como puede ser el Barcelona, puede ser cualquier otro, ¿no?, de estos grandes, que ser hincha de un cuadro chico que sabes que no va a caminar. A mí me pasó, yo tuve una experiencia que es, durante un año, de chico vivía en Mallorca y seguía el Real Mallorca durante todo el año, porque nos dejaban entrar gratis, digamos, el padre de un amigo mío portero, y entonces era en segunda división el Mallorca intentando, y llevaba 40 años en segunda división, ¿no? Y el tema era cada partido volver con la idea de que casi ganamos, que pegó una pelota y no sé, y ahí discutir no sé qué, no sé cuánto. Ahí me di cuenta que hay toda una historia de que casi se gana, que casi no, o que no, qué lástima, no hubo suerte esta vez. Y en realidad, si pasabas en limpio, todo el año habíamos estado perdiendo, ¿no? Y sin embargo la gente acompañaba, ¿no? Además hay una cosa, que los equipos como los nuestros, un mal jugador puede jugar un año quizás, o puede jugar 30 partidos. No, y quiero decir que en ese ambiente, una buena jugada, claro, una cosa, se aprecia de una forma increíble, ¿no? O sea, da para hablar días. Sí, o sea, la cuestión de eso de impredecible que hablábamos hoy, y de esa suerte que de repente tenés en algunos equipos en lo que no todo está digitado y estudiado, es lo que me parece que, qué sé yo hice a 2 hinchas recién nacidos de Sudamérica, socios, por ejemplo, una niña Guadalupe y un niño Julián,
Y la verdad que me siento orgulloso de que eso haya sucedido y espero que cuando sean grandes sean hinchas de Sudamérica. Porque van a conocer un montón de cosas que siendo hinchas de otros equipos no la van a conocer. Hay un verso de Claudio Bertoni, el poeta chileno, que dice: de pronto en la mitad de la ensalada de apio un trozo de palta. Y es verdad, ¿no? Esa palta se disfruta mucho más que en una ensalada de palta. Exacto, exactamente. Está muy bien dicho eso, Patricio, muy bien. Y hay algo que tiene que ver con lo que empezamos a hablar en el primer bloque, que es esa dificultad, o sea, dificultad para ver en un partido cómo va a ir, ¿no? Esa incertidumbre que hablabas vos. Y hay un cuento de Bolaño que se llama Buba, que precisamente trata exactamente eso, ¿no? Donde jugadores que terminan haciendo hasta una especie de ritual, de magia negra para que, bueno, para ver si eso funciona, ¿no? Y si funciona lo siguen siempre, ¿no? Gerardo Caetano, que también fue jugador de fútbol, él decía una vez y me dijo algo que, bueno, que él dice que los jugadores de fútbol no entran en la sociabilización del trabajo, ¿no? O sea, uno cuando es adolescente se sociabiliza en la sociedad a través del trabajo, las 8 horas, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces ellos siguen del liceo, siguen jugando, ¿no? Y en vez de asumir, digo, estoy generalizando y él está hablando de su época también, ¿no? Sí. En vez de asumir que ese es su trabajo, siguen jugando como si fueran como el liceo y tratan de zafar de los entrenamientos, y el técnico hace de la figura de padre tratando de traerlos, no se vayan para acá, no sé qué. Entonces él dice que hay una parte, en general estoy hablando, ¿no? Como de inmadurez, ¿no? De inmadurez que lleva incluso a veces a razonamiento un poco infantiles o inmaduros. Y uno de esos ponía él como jugador, es el tema de las cábalas, ¿no? O sea, él jugó en el primer sub-20 que hubo, en realidad sub-19 allá en Marruecos, y salieron cuartos, y él decía, cuenta también, que mientras iban a jugar cada partido, cantaban, ponele 12 canciones seguidas en el mismo orden, ¿no? Claro. Y el día que fueron a jugar para cuarto, ¿no? Para el cuarto. ¿Cambiaron? No, uno porque era en la dictadura militar. Frenaron el ómnibus y uno de ellos dijo, no, hay que cantar el himno. Entonces cuando cantaron el himno, ahí no sé por qué razón, o la marcha de mi bandera, dentro del ómnibus, ellos dijeron, ya está, ya con esto perdimos. Y perdieron, y salieron cuarto, ¿no? Se perdieron 2 partidos. Yo creo que se trata de lo que hablábamos hoy de la docencia. Esa inmadurez es muy rica para el fútbol. Porque esa cosa de la creatividad, ¿viste? O de la espontaneidad de niño y de pícaro, ¿viste? De jugar en el barrio. Y es lo que hay que tratar de conservar o de pulir, ¿no? Y me parece que cada vez más estamos tratando de que ese pícaro de barrio se comporte como un muñeco mecánico que va y levanta el centro y vuelve corriendo y se coloca en su posición. Y que además tiene el pelo parado, tiene los diamantes. Sí. Y vamos también como fomentando ese estereotipo del futbolista, ¿no? Y es lo que pasa. Critican a determinados jugadores, los liquidan por un montón de cosas que suceden en su vida, pero no se preguntan quién estuvo detrás de ese jugador todo el tiempo. ¿Quién fue el educador o quién fue la guía de ese niño adolescente hombre? Ahora, lo de las cábalas es en varias otras profesiones y además es un sustrato literario muy rico, ¿verdad? Fontana Rosa tiene algún cuento del 19 famoso de cábala al límite de lo criminal. Claro, sí, porque había un hincha que si iba el hincha ganaban y si no estaba el hincha perdía. Entonces arman un plan lo iban a operar y arman un plan para secuestrarlo del hospital donde estaba. Me estaba acordando de un entrenador de otro equipo chileno de Cobreloa, el Chueco Hermosilla, que era medio ciego, entonces usaba anteojos gruesos, y cuando salía a la cancha se miraba al espejo siempre, como cábala. Y los jugadores, por bromearle, le quitaron el espejo para que no pudiera hacer la cábala. Y el tipo salió, se miró contra la muralla sin espejo, se peinó igual y siguió caminando porque no podía perder la cábala igual. Entonces, claro, es tan humano a la vez, es tan religioso en cierto modo, ¿verdad? El tipo que se persigna antes de tirar un penal, bueno, claro, muy lejos no está de eso, ¿no? Sí. No, sin duda hay una serie que está en torno a eso, a ese factor de incertidumbre, ¿no? O sea, que se hacen una serie de cosas que pueden ser 1000 cosas, ¿no? Agustín Lucas hace muchas cosas, tiene muchas cámaras.
Hace algunas. Y no las cuenta, empezar a como saber no las cuenta. Hay código. Algunas sí se cuentan. No la cuenta, no la cuenta. Aparecen. Seguro que no la cuenta, no. No, te prometo que alguna aparece. En algún momento va a tener que anotar todas. Y una pregunta capaz que puede ser, capaz que no te la han hecho, ¿no? Hablaste del tema de la vida privada, de los jugadores, porque aparte también hay una gran presión mediática, ¿no? Que a veces, en épocas como estamos viviendo ahora, que digamos de aldea globalizada, totalmente globalizados, algo que se diga acá repercute en cualquier lado. Claro. ¿Qué opinás del tema de lo que le pasó a Jonathan Rodríguez con las declaraciones de, infelices de Toto da Silveira? Y me parece que las declaraciones de Toto da Silveira infelices vienen siendo infelices de 20 años atrás. En realidad no es el primer jugador del que el Toto da Silveira habla de esa forma, con propiedad, con datos de los que no se saben las fuentes y sin derecho ninguno. Pasó con Tato López en el 82, él mismo lo cuenta en una columna que hizo para 180, cuando el doping positivo de marihuana en aquella época, también salió a decir determinadas cosas sobre ese deportista, basquetbolista en este caso, que hablan de una mediocridad y de una persona retrógrada que no aporta nada de jugador de fútbol. Ahora, suceden otro montón de cosas. Ese mismo día que habla de Jonathan Rodríguez, también habla de otro. Si no me equivoco, es Siles. Y probablemente pueda equivocarme, porque nadie más lo dijo. Sí. Lo que pasa es que Siles no valía $8 millones, que era lo que estaba en juego. Claro, en ese momento afectó no solo a jugadores, sino a instituciones, ¿no? Y a una transacción millonaria. Yo me pregunto, ¿no? Porque todos los otros jugadores cuyos nombres son Juan Pérez, Carlos Acosta, ¿viste? Que no son $8 millones. ¿Qué pasó con la carrera de ellos? De los cuales tanto da Silveira como otro montón de periodistas que hablan sin ton ni son. ¿Qué pasó con la carrera de ellos? ¿En qué terminaron? ¿Qué pensaron los técnicos después que escucharon lo que dijo determinado periodista? ¿Qué pensó el resto del fútbol después que determinado periodista dijo lo que dijo? Ni se sabe. Y ahora vamos a un revuelo porque hay un montón de plata en juego. Este libro también tiene que ver con la idea, con la convicción de que el fútbol es algo demasiado importante como para dejárselo a los periodistas. Entonces... Muy bien. Besala como sabés, Patricio Hidalgo, Agustín Lucas. Este libro por lo menos va a estar a la venta acá en Montevideo en algunas librerías. No sabemos bien porque fue toda una odisea traerlo desde Buenos Aires. Pero incluso en la aduana me decomisaron uno que espero que lo lean. Bueno. Si se comunica, pero esta parte que los amigos de impuestos internos no la escuchen, porque no. Probablemente traigamos más y lo Bueno, y yo puedo decir, por lo menos por la radio, que si a alguien le interesa este libro, se comunique con La Máquina de Pensar y los comunicamos con ustedes. Por supuesto. Bueno, ya saben, amigos, si a alguien le interesa Besala como sabés, escriban a lamáquinadepensar@dinet.com.uy y nosotros los vamos a vincular con Agustín Lucas y, con Patricio Hidalgo también. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Abrazo grande, pausa. Amigos, se terminó La Máquina. Mañana a partir de las 20 horas estamos aquí. Que pasen muy, pero muy bien. La Unidad Nacional de Seguridad Vial te recuerda. No utilizar el teléfono celular mientras conducimos, ni manipular la radio. Esto no permite que nos concentremos en el tránsito. Un verano seguro y feliz depende de todos. Es un aporte de la Radiodifusión Nacional del Uruguay. Este jueves en Radio Uruguay. De 10 a 12. Elecciones departamentales. En estudios Enrique Antía, candidato a la Intendencia de Maldonado por el Partido Nacional. De 10 a 12. La Federación Uruguaya de Magisterio denuncia problemas para el inicio de clases el próximo 2 de marzo. Recibimos a Elvia Pereira, secretaria general del gremio. De 10 a 12. Pescando en el cielo. Rosana Tadei presenta en vivo su nuevo disco. De 10 a 12. En la 1050 AM, a partir de las 10 de la mañana, seguimos haciendo radio.
El espacio de arte contemporáneo presenta su nueva temporada. Más de 20 artistas nacionales e internacionales. Te invitamos a conocer este espacio ubicado en el edificio de la antigua cárcel de Miguelete. Visítanos de miércoles a sábados de 14 a 20 y domingos de 11 a 17 horas. Por más información, entra a www.eac.gov.uy. Arenal Grande 1930, esquina Miguelete. Entrada libre y gratuita. Coloquios y conferencias. Por gentileza de Asuntos Públicos TV, Radio Uruguay 1050 AM y sus repetidoras en FM en el interior del país transmitirán el sábado 21 a las 21 horas la grabación de la conferencia Uruguay 2015-2020, Políticas y Medidas para un Sector Más Competitivo. Exponen Contador Álvaro Queijo, presidente de la Unión de Exportadores del Uruguay,